Buenas noches, Buenas profesor. noches, profesor. En esta oportunidad voy a Esta compartir oportunidad la voy a compartir la tarea académica tarea 4 académica con 4 respecto a la con respecto a la introducción. introducción. Las políticas Las políticas económicas obviamente económicas desempeñan un obviamente papel desempeñan un papel fundamental en el desarrollo fundamental de en el nuestro desarrollo de país, nuestro país, ya que permiten al ya que Estado permiten al adoptar Estado adoptar decisiones orientadas a decisiones promover el orientadas a promover crecimiento el económico, crecimiento ¿no? económico, ¿no? Mantener el curso de la Mantener el estabilidad de curso los de la estabilidad de los precios, fortalecer precios, las fortalecer finanzas las finanzas públicas. públicas. Durante los últimos Durante los 10 últimos años, 10 el años, Perú ha enfrentado el diversos Perú ha enfrentado desafíos, entre diversos los que desafíos, destacan entre los que destacan la desaceleración del la desaceleración crecimiento del económico crecimiento por efectos de económico por la efectos de pandemia del la pandemia del COVID-19 que todos COVID-19 hemos que todos vivido. hemos vivido. El incremento de la El inflación incremento de la mundial y la inflación mundial inestabilidad y la política inestabilidad fue política también fue también afectado. afectado. Frente a estas Frente a estas circunstancias, circunstancias, los los diferentes gobiernos diferentes pudieron gobiernos pudieron implementar implementar medidas orientadas a medidas sostener la orientadas a actividad sostener la económica, actividad fortalecer económica, el gasto fortalecer el público y gasto público garantizar y la garantizar la continuidad de los continuidad de los servicios servicios esenciales, ¿no? esenciales, ¿no? En el presente En el informe presente voy a informe mantener, voy a como mencioné mantener, al como inicio, mencioné al la inicio, la continuidad de los trabajos continuidad de los académicos trabajos académicos anteriores, tomando anteriores, como tomando base la como empresa base la Licor. empresa Licor. Eh, Eh, en este en este sentido, este trabajo sentido, tiene el este trabajo propósito de tiene el analizar el propósito de analizar el comportamiento del presupuesto comportamiento del público presupuesto durante los público últimos durante 10 los últimos años, 10 años, identificar las identificar las principales principales políticas políticas fiscales y fiscales y monetarias monetarias implementadas en los implementadas en diferentes los diferentes gobiernos y gobiernos evaluar el y impacto evaluar que el estos han impacto que tenido estos han tanto en la tenido tanto economía en la peruana economía como en el peruana como desempeño en el del licor. desempeño del licor. Se emplea Se emplea información información proveniente de las proveniente fuentes de las oficiales fuentes como el oficiales Ministerio como de el Economía y Ministerio de Economía y Finanzas y el Finanzas Banco y el Central de Banco Reserva del Central de Perú, Reserva del Perú, así también como el así también INEI, como ¿no? el INEI, ¿no? Instituto Nacional de Instituto Estadísticas Nacional e de Estadísticas e Informática, Informática, a fin de a fin poder de presentar un poder análisis presentar un sustentado y análisis acorde con sustentado la y acorde realidad con la económica realidad de nuestro económica de país. nuestro país. En el análisis del En el análisis del comportamiento del comportamiento del presupuesto presupuesto público, público, eh, eh, tenemos pleno tenemos pleno conocimiento que es una conocimiento que es una herramienta herramienta central de la central de política la política económica. económica, Permite que el Estado permite que planifique los planifique los ingresos ingresos para poder realizar para poder realizar justamente, justamente atender a los servicios atender a los en el ámbito servicios social, en el en el ámbito ámbito de social, en el educación, ámbito de seguridad, educación, transporte seguridad, transporte e inversión pública también, ¿no? inversión pública también, Durante ¿no? los últimos 10 años el presupuesto ha Durante los mostrado últimos una 10 años el tendencia presupuesto ha creciente, ¿no? mostrado una Principalmente tendencia en el creciente, aumento ¿no? de las Principalmente en necesidades el aumento sociales, de la las recuperación necesidades económica posterior a sociales, la la recuperación pandemia y la económica mayor posterior a demanda la de inversión de la pandemia y la mayor infraestructura. demanda de En inversión el de la año infraestructura. 2016 y En 2025 el el año presupuesto público 2016-2025, el presupuesto público pasó pasó de de 100.000 aproximadamente millones a 135 mil 258.000 millones millones. a Tal como se 258 detalla mil en la millones. tabla Tal como se del detalla en la trabajo tabla solicitado, del trabajo tenemos solicitado, justamente tenemos por cada justamente gobierno el crecimiento por cada plasmado tanto en gobierno el el crecimiento 2016 plasmado hasta el tanto en el 2025, 2016 ¿no? hasta el 2025, ¿no? La elaboración La propia con elaboración base de propia con información, base de como ya información, mencioné, como ya del mencioné, del Ministerio de Ministerio de Economía y Finanzas, Economía y Finanzas. podemos ver que durante el Podemos ver que gobierno de durante el Ollanta gobierno de Humala, Ollanta el presupuesto Humala, el mantuvo una presupuesto inversión mantuvo una hacia inversión programas hacia sociales e programas inversión sociales e pública. En el inversión gobierno de pública. En el Pedro gobierno de Kuczynski se Pedro buscó Kuczynski se impulsar buscó la impulsar la infraestructura y infraestructura y reconstrucción, reconstrucción, aunque la aunque inestabilidad la política inestabilidad también fue política también limitante fue para su limitante para ejecución. su ejecución. Sin embargo, con Sin Martín embargo, con Vizcarra el Martín presupuesto Vizcarra, el aumentó presupuesto aumentó especialmente por la emergencia especialmente por la sanitaria del emergencia sanitaria del 2020, ¿no? Que ya 2020, se ¿no? Que mencionó. ya se mencionó. También durante También el gobierno de durante el Francisco gobierno de Sagasti, pues, los Francisco recursos se Sagasti, aumentaron pues a la recursos orientaron a la vacunación y también una vacunación y recuperación también una económica. recuperación económica. Con respecto a las Con respecto a fuentes las de fuentes de financiamiento del presupuesto financiamiento del público, presupuesto público, tenemos los recursos tenemos ordinarios, recursos que son los ordinarios, que son impuestos los y otros impuestos ingresos y otros del ingresos Tesoro del Público. Tesoro Público. Tenemos los recursos Tenemos los recursos determinados, determinados, canon, las regalías, canon, las las regalías, contribuciones las y fondos contribuciones y fondos específicos, específicos, operaciones también operaciones oficiales de también oficiales crédito, de crédito, tiene que ver con el tiene endeudamiento que ver con el interno y endeudamiento externo, interno y externo, los recursos los recursos directamente directamente recaudados por recaudados entidades por públicas, ¿no? entidades públicas, Con ¿no? respecto a Con donaciones respecto a y donaciones transferencias, los aportes de los entidades aportes de nacionales entidades o nacionales o internacionales, ¿no? internacionales, Respecto a ¿no? los egresos del Respecto a gasto los egresos público, del se divide gasto principalmente público, en se divide gastos principalmente en corrientes, gastos gastos de corrientes, capital y gastos de servicio de la capital y deuda. servicio de la deuda. En En 2025, el presupuesto 2025, mantiene el una presupuesto mantiene fuerte una fuerte participación participación en los en gastos los gastos corrientes necesarios para corrientes pagar las necesarios para pagar las remuneraciones, los remuneraciones, bienes, los también bienes, servicios y también programas servicios y públicos. programas públicos. Para Licor, Para Licor, este comportamiento este del sistema comportamiento del público tiene un sistema público tiene un impacto impacto indirecto, pero indirecto, importante. pero Cuando el Estado importante. Cuando incrementa el el Estado gasto incrementa el gasto en los programas inversión, sociales los también programas tienen sociales un también tienen servicio un público servicio y va público y va dinamizando el empleo y dinamizando el consumo de empleo, los el hogares consumo de los y por ende hogares va a y por ende favorecer va a el favorecer masivo el y la masivo necesidad, y la en necesidad, este caso del en este aceite caso del primor. aceite Primor. Además, la inversión Además, la pública inversión es pública en es infraestructura, mejora también infraestructura, la mejora
conectividad y puede reducir costos logísticos, ¿no? logísticos, ¿no?
En el análisis En el de análisis políticas de fiscales políticas fiscales implementados, la política implementados, la fiscal política es fiscal es relacionada a las decisiones relacionada a que las toma el decisiones que Estado toma el sobre el Estado gasto sobre el público, gasto ¿no? público, La ¿no? recaudación La tributaria y recaudación el tributaria y el endeudamiento. En endeudamiento. nuestro En Perú, nuestro durante los Perú, últimos 10 durante los años, últimos esas 10 años, medidas se esas aplicaron medidas se según el aplicaron contexto según el económico de contexto cada económico de gobierno. cada gobierno. Primero, mantener la Primero, mantener la estabilidad, luego para estabilidad, enfrentar la luego para pandemia enfrentar y la finalmente para pandemia y recuperar finalmente nuestro para recuperar crecimiento. nuestro La crecimiento. consigna de La analizar consigna dos de analizar dos políticas políticas fiscales por gobierno, fiscales su por gobierno impacto y su en la impacto en la economía economía y también para la y empresa, que también es para la la empresa, consigna que es la solicitada, consigna ¿no? solicitada, ¿no? En el En gobierno, el gobierno, los principales fiscales políticas fiscales políticas fiscales principales tenemos, por principales ejemplo, en tenemos, por Ollanta ejemplo, en Humala, la Ollanta Humala, continuidad de la programas continuidad de programas sociales e inversión sociales e pública, inversión el pública, impacto que el tuvo impacto que mantener tuvo el consumo mantener el interno y el consumo gasto interno y el público. gasto público. Favoreció la demanda de Favoreció la productos demanda de básicos productos que tiene que básicos ver con que la tiene que empresa ver que con la estamos empresa que tratando estamos ahorita y el tratando aceite ahorita y el Primor. aceite Primor. Con Pedro Pablo Con Pedro Kuczynski Pablo impulsó la Kuczynski infraestructura de impulsó la construcción infraestructura del de niño construcción del niño por lo acontecido con por el lo niño acontecido con costero, el niño costero, buscó reactivar buscó obras y reactivar también obras y empleo, también empleo, mejoró oportunidades mejoró políticas y oportunidades de políticas y distribución. de distribución. En el gobierno de En el Martín gobierno de Vizcarra Martín Vizcarra hubo bonos hubo bonos familiares y programas de familiares y apoyo programas de durante el apoyo durante el COVID-19, COVID-19, evitó la caída evitó mayor la del caída consumo mayor del y por ende consumo sostuvo y la por ende demanda de sostuvo la alimentos demanda de esenciales, alimentos ¿no? esenciales, ¿no? En el caso de Dina En el Boluarte, caso el de Dina presupuesto fue Boluarte, el expansivo presupuesto y fue enfoque expansivo y bastante enfoque bastante descentralizado, que descentralizado, buscó ampliar que buscó regiones, ampliar seguridad, regiones, salud y seguridad, también salud y educación. también educación. Pudo ampliarse Pudo mercados ampliarse regionales mercados también, regionales que también obviamente que sumó para la obviamente empresa sumó para Licor. la empresa Licor. Durante el gobierno de Durante Ollanta el Humala, gobierno la de Ollanta política Humala, la fiscal tuvo política un fiscal tuvo enfoque de un programas enfoque de sociales, programas educación e sociales, inversión educación e pública. Esto inversión permitió pública. Esto sostener permitió la sostener demanda la interna, demanda interna, especialmente en los sectores especialmente de en los menores sectores de ingresos, ¿no? menores ingresos, ¿no? Para Licor, Para este tipo Licor, de este gasto fue tipo de favorable, gasto fue favorable, porque los hogares porque los beneficiados hogares beneficiados pudieron mantener el pudieron consumo, mantener este consumo de productos de primera de necesidad. primera necesidad. En el gobierno de Pedro En el gobierno de Kuczynski, Pedro una medida Kuczynski, importante fue una el medida impulso a la importante fue el infraestructura de impulso a la reconstrucción infraestructura de tras el reconstrucción fenómeno del tras el niño fenómeno del costero. niño costero. Esta política Esta buscaba política dinamizar buscaba la economía dinamizar mediante la las obras economía mediante públicas las y obras generación de públicas y empleo. generación de empleo. Para Licor, Para Licor, la mejora de la infraestructura es mejora de relevante infraestructura porque es facilita el relevante porque transporte de facilita el insumos transporte y de productos insumos y determinados hacia productos el mercado determinados y hacia las los bodegas mercados y las también, ¿no? bodegas también, ¿no? Durante el gobierno de Durante el gobierno Vizcarra, de Vizcarra, la política la fiscal se volvió política fiscal se expansiva volvió debido a la expansiva debido a la pandemia, se aplicaron pandemia, se bonos, aplicaron subsidios y bonos, programas de subsidios apoyo y para programas de familias apoyo y para empresas. familias y empresas. Estas medidas Estas medidas ayudan a evitar una ayudaron a caída más evitar una fuerte en el caída más consumo. fuerte en el consumo. Alicor, Alicor, aunque hubo mayores aunque hubo costos mayores logísticos, la costos demanda de logísticos, la alimentos demanda de básicos como alimentos aceite de básicos temor se como aceite mantuvo de mor se mantuvo relativamente estable. relativamente estable. En el gobierno de En el Francisco gobierno de Sagasti, las Francisco políticas Sagasti, las fiscales se políticas fiscales se concentraron en las actividades concentraron en las productivas. actividades Para productivas. Licor, la Para Licor, la reapertura reapertura económica favoreció económica la normalización de favoreció la la distribución normalización y de la también del distribución y consumo. también del consumo. Durante el gobierno de Durante Pedro el gobierno Castillo de se Pedro incrementó el Castillo gasto se incrementó el social, gasto la social, inversión la pública, inversión sin embargo, la pública, sin inestabilidad embargo, la política inestabilidad afectó la política confianza afectó la empresarial. confianza empresarial. Con respecto Con al respecto al Finalmente, el gobierno de Finalmente, Dina el gobierno de Boluarte Dina ha mantenido un Boluarte ha presupuesto mantenido un alto, presupuesto con enfoque alto, en con seguridad, enfoque en conectividad, seguridad, salud y conectividad, salud educación y y protección educación y social. protección social. El El ministerio ministerio señala que el presupuesto señala que el público de presupuesto público 2025 de asciende a 2025 asciende a 251 millones y 251 prioriza millones sectores y prioriza vinculados al sectores vinculados crecimiento. al crecimiento. En el análisis de En el análisis de políticas políticas monetarias monetarias implementadas, la política implementadas, la monetaria es el política monetaria es el conjunto de conjunto de decisiones adoptadas por decisiones el Banco adoptadas por Central el de Banco Reserva del Central de Perú Reserva del Perú para mantener una para estabilidad mantener una monetaria y estabilidad controlar la monetaria y controlar inflación, la ¿no? inflación, ¿no? Para ello, Para utiliza ello, instrumentos utiliza como la tasa de instrumentos como la interés tasa de de interés de referencia, referencia, las operaciones del las mercado operaciones de mercado abierto, el abierto, el encaje encaje bancario y la bancario y intervención la en el mercado intervención en el cambiario. mercado cambiario. Estas medidas Estas buscan medidas preservar el buscan poder preservar el adquisitivo de la poder moneda, adquisitivo de la mantener la moneda, estabilidad del mantener la sistema estabilidad del sistema financiero y financiero poder y generar poder condiciones generar favorables condiciones para el favorables para el crecimiento económico. crecimiento económico. Según el Según el Banco Central de Reserva del Banco Perú, Central de el Reserva del objetivo Perú, el objetivo principal de la política principal de la monetaria es política mantener una monetaria es inflación mantener una baja, inflación baja, estable dentro del rango estable de dentro entre del rango de 1 a entre 1 a 3%. 3%. Durante los últimos 10 Durante años, los la últimos 10 política años, la monetaria política peruana se ha monetaria adaptado a peruana los se ha adaptado a los diferentes escenarios diferentes económicos escenarios económicos en periodos de menor en periodos de crecimiento, menor ¿no? crecimiento, ¿no? El BCR El redujo la BCR tasa de redujo interés la tasa para de interés estimular el para estimular crédito y el la crédito y inversión. la inversión. En cambio, cuando la En inflación cambio, cuando la aumentó inflación debido al aumentó incremento de los debido al precios incremento de los precios internacionales y la recuperación internacionales y la económica, recuperación económica,
posterior a la posterior pandemia a la se pandemia elevó la se tasa elevó la en tasa referencia en para referencia controlar para el controlar aumento de los el precios y aumento de los preservar una precios y estabilidad preservar una estabilidad macroeconómica. macroeconómica. Con respecto a Con las respecto tres a principales las tres políticas principales monetarias políticas implementadas monetarias por el implementadas por periodo el de periodo gobierno, de gobierno, tenemos a Ollanta tenemos a Humala, Ollanta PPK, Humala, PPK, que tienen una que reducción tienen una gradual de la reducción tasa de gradual de la tasa de referencia, referencia, operaciones de operaciones liquidez, de impulso al liquidez, crédito y al impulso al crédito y al consumo, mayor consumo, acceso al mayor funcionamiento acceso al empresarial. funcionamiento empresarial. Pedro Pedro Kuczynski, Kuczynski, Pablo Pedro Kuczynski Pablo tiene una política Kuczynski tiene una monetaria política monetaria expansiva, expansiva, intervención intervención cambiaria, estabilidad cambiaria, financiera estabilidad y una reducción financiera del y una costo del reducción del crédito, costo ¿no? del crédito, ¿no? Martín Vizcarra tuvo Martín una reducción Vizcarra tuvo una histórica de reducción la tasa
de referencia de 0.25%, inyección de liquidez mediante Reactiva Perú. En este hubo una gran expectativa muy buena para todos los micros y medianos empresarios, ¿no?, que tuvieron acceso a este tipo de préstamos que le permitieron después a la pandemia poder tener sobresalir en sus emprendimientos, ¿no? Y por ende el acceso al financiamiento y la comunidad operativa, ¿no? También Francisco Sagasti mantuvo las tasas bajas, continuó los programas de liquidez, comenzó la recuperación económica, recuperación gradual de nuestro mercado también. Finalmente, Dina Boluarte, una producción gradual de la tasa de referencia, seguimiento a la inflación y la estabilidad cambiaria, impulsó la inversión y recuperación del crédito, mejoró condiciones para inversión y también para el financiamiento, ¿no? Durante el gobierno de Ollanta Humala y inicio del gobierno de Pedro Kuczynski, el BCR, el Banco Central del Perú, aplicó una política monetaria orientada a estimular la actividad económica mediante reducciones graduales en las tasas de interés y una adecuada provisión de liquidez y sistema financiero, lo que favorecieron el crédito y estimulación al consumo privado. Durante el gobierno de Dina Boluarte, finalmente el BCR inició una reducción gradual de la tasa de referencia conforme a la inflación que comenzó a regresar al rango meta, ¿no? Para licor, las políticas monetarias tienen un efecto directo. Las variaciones de la tasa de interés modifican el costo del financiamiento utilizado para las inversiones y capital del trabajo. Aceite Primor, en conclusión, paso es el presupuesto público peruano ha mostrado una tendencia creciente en los últimos 10 años, lo que ha permitido financiar servicios públicos, inversión y medidas de reactivación económica. Para licor, este crecimiento genera un impacto positivo cuando fortalece el empleo, el consumo interno y la infraestructura. Las políticas fiscales implementadas por los diferentes gobiernos buscaron responder a cada contexto económico. En periodos de crisis como la pandemia, el gasto público y programas de apoyo ayudaron a sostener el consumo en los hogares, beneficiando indirectamente la demanda de productos básicos, como en este caso el aceite Primor. Las políticas monetarias del BCR también fueron importantes para controlar la inflación, regularon el crédito y mantuvieron la estabilidad financiera. Para licores también se influyen directamente en el costo del financiamiento, el tipo de cambio, el precio de insumos y el poder adquisitivo de los consumidores, ¿no? Con respecto a las recomendaciones, el Estado podría mejorar la eficiencia del gasto público teniendo una gran prioridad en los proyectos de infraestructura, salud, educación y seguridad que generen un real impacto en la economía y favorezcan el consumo interno. Las políticas fiscales deben tener un equilibrio entre apoyar a la población y cuidar la sostenibilidad fiscal, evitando un crecimiento excesivo del déficit o el endeudamiento público. Alicor debe fortalecer su planificación financiera ante cambios en la inflación, tasas de interés y de tipo de cambio, diversificando proveedores y controlando justamente sus costos para mantener unos precios bastante competitivos que le permitan tener un mayor margen de rentabilidad. La empresa debe aprovechar los periodos de mayor inversión pública y recuperación económica para ampliar su presencia en regiones, mejorar su distribución y reforzar la venta de productos diferenciados como es el aceite Primor. Gracias, maestro, por la atención.